muchas gracias por la presentación, Antonio, y vamos a comenzar el seminario de hoy, que va a tratar sobre cuáles son las novedades que han aparecido en la última versión de Console Multiphysics, que es la 5.6, que bueno, pues hace poco, a un mes o algo así, que ya está, fue distribuida y ya está disponible en los para su instalación. Bueno, voy a compartir en primer lugar, voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Ven, aquí está. Vale. Bueno, vale. Bueno, creo que ya ven mi pantalla. Este es el seminario de hoy. Esto es. Y estas son bueno, a lo largo del seminario vamos a ver cuáles son las principales novedades. Hay más de las que vamos a ver hoy, pero bueno, es imposible tratarlas todas. Estas son las principales que han aparecido en esta nueva versión. Y bueno, pues en el área de los gráficos ahora tenemos una nueva herramienta que nos permite, pues para modelos complejos, poder seleccionar en el interior, como son los planos de recorte. Hay más mejoras en visualización. Por ejemplo, la posibilidad de aplicar un renderizado más realista a los materiales, y aplicar también transparencia parcial, digamos, en la parte de los gráficos de resultados. En lo que se refiere a aplicaciones, se han creado unas nuevas plantillas con diseños predeterminados que uno puede seleccionar para empezar a construir la aplicación y hacerlas, hacer el flujo de trabajo de creación de aplicaciones un poco más ágil y más rápido. Y también, pues, unos mandos de control que se pueden añadir a esta aplicación. En lo que se refiere a la parte de CAD, a la importación de CAD, aquí hay un mejor manejo de los ensamblajes cuando importamos un archivo CAD a través del módulo de importación o a través de los módulos LiveLink y forman varias piezas en un ensamblaje. Bueno, pues hay una mayor detección en función también de la distancia que tienen las diferentes piezas, ¿vale? Antes había una serie de restricciones que ahora se han mejorado y se han quitado. Como ha mencionado Antonio, también hay cambios en los resolvedores numéricos. Se ha conseguido una mejora que consiste en que son ahora más rápidos, más eficientes en memoria, si necesitan menos memoria para realizar los mismos cálculos. Sobre todo se ha conseguido esa mejora pues en los procesadores multinúcleo, porque hoy en día pues son prácticamente todos, y en clústeres. Y aparecen nuevos módulos, nuevos productos, que son estos 4 que están viendo aquí. El módulo de pilas de combustible y de electrolizadores. El módulo después veremos cada uno de ellos un poquito más, con más detalles, qué es lo que consiste cada uno de ellos. El módulo de LiveLink para Simulink, que nos permite conectar con Multiphysics con una simulación dentro de Simulink, que forma parte del paquete de MATLAB, como ya saben, y sobre todo para procesos de flujo de control, o sea, de control de flujo, perdón. El módulo de flujo polimérico y un módulo, digamos, de propiedades, que es el módulo de propiedades de líquidos, gases y evidentemente también mezclas de ellos. En las grandes áreas veremos pues también los cambios que ha habido, por ejemplo, en mecánica estructural. Ahora, antes podíamos tratar problemas de contacto mecánico entre diferentes partes de un assembly, pero en situaciones estacionarias o cuasi estacionarias. Ahora ya está incluido la posibilidad de hacer problemas de contacto en problemas dependientes del tiempo, es decir, problemas transitorios. Y también, pues, otras herramientas para el modelado de cracks, de grietas que aparecen en materiales. En acústica se han hecho mejoras en el análisis de acústica no lineal y respuesta a pulsos acústicos, que es y se hacen cálculos más rápidos. Y en el electromagnetismo, pues algunas herramientas, por ejemplo, el cálculo automático de inductancias parasitarias en PCBs, en circuitos impresos, y también en óptica de rayos los cálculos también se han acelerado, ahora son más rápidos. Bueno, en lo que se refiere a geometría, en el ensamblaje, en la parte de CAD, ahora cuando se adquieren diferentes piezas en un ensamblaje, pues se hace una detección de cuáles son las
interferencias entre esos ensamblajes. Eso se refiere a decir si hay huecos, gaps, o superposición entre las diferentes partes del ensamblaje. Entonces, hay una herramienta nueva que detecta esas interferencias y, por tanto, después nos permite pues solucionarlas. Es decir, arreglar el modelo que hemos importado para hacer la simulación multifísica con Console. También se ha mejorado, como saben, hay formas de finalizar la geometría. Hay dos formas, que es formar una unión, un form union, o formar un ensamblaje, que es un form assembly. Este formar ensamblaje, ese algoritmo para formar ensamblaje ha sido mejorado también, y algunos errores que en situaciones extrañas que daba antes, pues ahora ya no aparecen. Y en lo que se refiere al módulo de diseño, que el módulo que nos permite, que nos añade herramientas de geométricas avanzadas, pues ahí se han añadido algunas operaciones booleanas que no existían antes, que son de más alto nivel, más avanzadas. Bueno, a ver, si tenemos tiempo, voy a abrir un pequeño ejemplo para que veamos esta herramienta de detección de interferencias. Lo voy a abrir, está el escritorio principal de la versión 5.6 y voy a abrir para que veamos pues simplemente cómo funciona. ¿Vale? Bien, en este ejemplo, aquí, pues aquí tenemos una geometría que está importada. ¿Vale? Aquí hay más pasos que lo que hacen es arreglar esa geometría importada. Y entonces, esta geometría, pues vemos que es el tubo de los gases de escape, pues de un motor, ¿vale? Y claro, pues seguramente queremos ver el flujo y la composición del tubo, tal, ¿no? Entonces, tiene varias piezas, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí aparece en un pequeño gap en las piezas, que bueno, no es visible, a simple vista es difícil de encontrar, pero si nos vamos aquí, vemos que las herramientas de tipo CAD que eran para la eliminación de características y reparación, vemos cómo tenemos aquí esta nueva herramienta de detectar interferencias. Bueno, entonces aquí se especifica, bueno, los objetos en los que queremos, aquí en realidad tenemos tres objetos. En los objetos en los que queremos detectar interferencias, ponemos una tolerancia de forma que detectaremos todas las interferencias que estén por debajo de esta unidad de longitud, la encontramos, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, en este caso concreto, por ejemplo, vemos que hay un hueco de 0,4 milímetros eh, entre el ensamblaje y hay una intersección, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ya ir a la zona concreta donde se produce ese gap, por ejemplo, está aquí. A ver si voy a ponerlo en transparencia para que veamos cómo nos señala en color, en este caso en color rosa y amarillo, las dos superficies entre las que se encuentra el gap, ¿vale? Que son estas dos, ¿vale? Y también una zona de intersección que también me aparece aquí resaltada. Entonces, por ejemplo, ya aquí pues podemos hacer, una vez que tenemos eso, podemos arreglar el modelo de forma que tenemos aquí. Creamos un plano en una de las superficies un plano de trabajo en una de las superficies del gap, otro plano de trabajo en la otra superficie y hacemos una transformación rígida para unir, como pueden ver, los dos planos. Lo construimos y ya eliminamos el gap que ha venido importado, que no debería estar, a partir del ensamblaje. ¿Bueno? Bien, ya las siguientes, pues aquí ya son herramientas de eliminación de características. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Pues queremos eliminar pues las caras de esta pieza que simplemente sirve para sujetar
el tubo de salida, la eliminamos, ¿vale? Aquí hacemos una selección, ahora se eliminan los agujeros, perdón, se eliminan los redondeos, aquí se eliminan después los agujeros. Como saben, y aquí pues ya está, ¿vale? Entonces, después en esta parte aquí abajo, en la eliminación de detalles, pues se colapsan caras y se ignoran esas caras para eliminar la zona de interferencia. Es decir, que esta nueva herramienta nos permite arreglar el modelo CAD, o sea, una herramienta más para arreglar el modelo CAD que hayamos importado de otro software para poder hacer la simulación. Esa detección automática de interferencias. Bueno, voy a volver a la presentación. En el apartado de la malla, bueno, pues ahora esto es algo que se pedía desde hace tiempo, que se incorporara en el software, que es la posibilidad de mallar capas de contorno, capas de contorno barridas en superficies 3D. ¿De acuerdo? Estas capas de contorno suelen ser necesarias, por ejemplo, cuando modelamos canales o tuberías en problemas de flujo de fluido, ¿de acuerdo? O también, por ejemplo, nos sirven en el caso de dispositivos inductivos electromagnéticos, porque en ese caso tenemos el efecto pelicular que hace que toda corriente vaya por la superficie y tiene que estar muy bien mallada. Entonces, esas capas de contorno ahora se pueden barrer siguiendo superficies 3D arbitrarias, como, pues, por ejemplo, ven en el que ven aquí, en la figura que ven aquí. También tenemos nuevas opciones de visualización de la malla. Por ejemplo, podemos representar los nodos de los elementos de orden superior. Como ya saben, si tenemos elementos, por ejemplo, aquí tenemos una imagen con elementos de orden cúbico, de cúbico de Lagrange. Entonces vemos dónde están situados los nodos de esos elementos en estos elementos, además, aquí abajo, que son elementos curvos, ¿vale? También nos permite ahora representar las medidas de calidad de los elementos curvos, como pueden ver aquí en esta gráfica en colores amarillo verdoso, vemos las diferentes niveles de calidad que va entre 0 y 1 de elementos curvos, ¿no? Y en las partes de importación de mallas, pues también se pueden hacer cosas que no se podían, que eran necesarias. Por ejemplo, aquí arriba vemos una malla que está importada, se importa directamente la malla, no proviene de una geometría, sino que ya directamente la malla está importada y normalmente queremos hacer cambios sobre esa malla que hemos importado. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un plano de simetría. Lo que podemos hacer ahora es calcular la intersección de esa malla superficial con un plano arbitrario que nosotros pongamos, por ejemplo, de simetría, y después mallar ese mismo plano de intersección y remallar de nuevo la superficie. Con lo cual tendríamos finalmente la malla que tenemos aquí en el lado de la derecha. Bueno, esto lo podemos hacer ahora con las herramientas que se han incluido en la versión 5.6. Como ha mencionado Antonio, también hay mejoras en el rendimiento de los resolvedores. Por lo general, se ha conseguido hasta una mejora de un 50% máximo de disminución, tanto en la parte de cuando han visto que cuando calculan la solución hay una primera fase que es el ensamblado de las matrices del sistema. Pues en esa parte del ensamblado de la matriz se ha ahorrado bastante tiempo con los nuevos algoritmos que han implementado, y también el tiempo total de resolución. Entonces han encontrado hasta un 50% de disminución en ciertos casos. Y en clústeres, pues también se ha mejorado el rendimiento hasta un 30% en estas mismas tareas anteriores, y también con el resolvedor de descomposición de dominio que está para clúster, que lo que hace es dividir los dominios en pequeños subdominios, y cada uno de ellos lo lleva a un clúster, a un nodo del clúster. Pues esa descomposición de dominio es más robusta, de forma que ahora se puede aplicar a más tipos de simulaciones diferentes, con lo cual se ahorra, para esas simulaciones en las que se puede aplicar, se ahorra tiempo de cálculo. Por ejemplo, este de aquí, que es ver el flujo de aire turbulento alrededor de un panel solar, que es un cálculo difícil, porque además aquí se calcula también cuál es la deformación de la estructura debido al esfuerzo que el viento ejerce. Pues en este caso se ha conseguido una disminución de un 30%
del tiempo de cálculo en un ordenador estándar. Hay un nuevo resolvedor que se ha implementado de autovalores, de valores propios, que nos permite manejar una alta densidad de modos, es decir, cuando los modos normales de vibración están muy juntos uno a otro, en ese caso es difícil de resolver, pero este resolvedor pues es más eficiente en ese tipo de tareas, y eso aparece en varios casos, por ejemplo, en el caso de calidad de láser en óptica ondulatoria, donde los nodos están muy cercanos unos a otros. Por ejemplo, como ven, bueno, este es otro caso de acústica que ven aquí a la derecha. Hay dos precondicionadores nuevos, un precondicionador de Helmholtz para que se utilizan clústeres como precondicionador del resolvedor de descomposición de dominios, que hace también que el cálculo sea más rápido y se puedan calcular problemas que antes no eran viables. Por ejemplo, este que ven a la derecha, que es un cálculo acústico dentro del interior del habitáculo de un coche, pues como ven, el detalle de es una frecuencia alta, en este caso es 5 kilohercios, ¿eh? Y este problema no se podía hacer antes por falta de memoria, ¿eh? Era imposible realizarlo. Como mucho se podía llegar hasta 1 kilohercio, y ahora con estos nuevos precondicionadores y el resolvedor, con las mejoras que se han hecho, pues se ha conseguido resolver este problema de 5 kilohercios con 30 millones de grados de libertad, que se ha dividido en 10 dominios con el resolvedor de descomposición de dominios, y con un tiempo de solución de 2.900 segundos en 10 nodos de un clúster y utilizando 118 gigas. Es decir, se puede resolver este tipo de simulación tan costosa que antes no era posible. Para el flujo de fluidos, también hay un nuevo precondicionador de Navier-Stokes que disminuye el uso de memoria y tiempo para controlar la solución. En la parte de visualización y resultados hay una nueva herramienta que es la herramienta de recorte, como pueden ver aquí a la derecha. Entonces, consiste en planos o otras formas geométricas de recorte que nos permite cortar la geometría para poder ver en su interior. De forma que podemos seleccionar más fácilmente, pues, por ejemplo, para poner condiciones de contorno en los contornos interiores de la geometría. Vamos a ver un pequeño ejemplo, bueno, un rápido ejemplo de cómo funciona esto. A ver. Este. Bueno, ya lo estamos cargando. Es el ejemplo que vamos a utilizar es de un motor de inducción para cálculo de las vibraciones. Y bueno, pues es un modelo complejo que tiene muchas piezas, ¿vale? Que es este de aquí, por ejemplo, la geometría, ¿vale? Este de aquí. Y bueno, pues igual pues queremos acceder a algunos de los contornos interiores que hay dentro del modelo. Bueno, antes teníamos opciones, o sea, podemos poner transparencia, bueno, aunque es costoso, ¿no? O podemos poner transparencia parcial, etcétera. La nueva herramienta que tenemos ahora son los planos de recorte, ¿vale? A ver, aquí está. ¿Qué son estos que está aquí? Por ejemplo, podemos añadir un clip plane, que es este plano de recorte, y entonces nos corta la geometría y este plano lo podemos mover para, pues, a lo mejor queremos seleccionar aquí esto es un problema de dinámica de multicuerpo, pues podemos poner a lo mejor una capa de contorno, hay un boundary load, y así ya pues podemos acceder más fácilmente, por ejemplo, a esta parte, a esta aleta, y aplicar aquí, en esa aleta interior, la condición de contorno de esta boundary load. Bien, ese plano ¿eh? Lo podemos rotar. Tiene aquí un gizmo, que es que nos permite mover el plano a lo largo de la geometría, ¿vale? O, o rotarlo
Muy bien. Aquí podemos borrar el plano. En este caso queda así. Voy a quitar las superficies ocultas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Vale? Pero también podemos, por ejemplo, coger cajas de recorte, como está aquí, o cilindros, bueno, en este caso una esfera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues tenemos esta herramienta para poder eh, seleccionar mejor contornos interiores o para poder visualizarlos o trabajar en ellos. Muy bien, ya voy a ver la presentación. En la parte de visualización y resultados hay más mejoras aparte de estos contornos interiores. Por ejemplo, en esta animación, que es el impacto de un palo de golf con una pelota de golf, pues podemos ver cómo la has renderizado que puede conseguir ahora es muchísimo mejor, es un renderizado mucho más realista, de forma porque podemos aplicar texturas a la superficie. Por ejemplo, vemos la superficie metálica que se ha aplicado ahora, la superficie de la bola de la pelota de golf. Podemos aplicar transparencias parciales. Ven, como pueden ver, las texturas tienen también los reflejos de la imagen ambiental. Vemos ahí el brillo de reflejo en las diferentes superficies. Y también nos permite ahora, otra opción que tenemos es incrustar imágenes dentro de los grupos gráficos, de los gráficos. Por ejemplo, aquí está incrustado el logo de console dentro de la pelota de golf que vemos aquí. Y también en este vídeo que están viendo, vemos otras de las características nuevas que están incluidas en la parte de mecánica estructural. Como pueden ver ahora, podremos resolver problemas de contacto complicados ¿eh? en la parte de mecánica estructural. Si se fijan bien, podemos ver cómo es la deformación de la bola cuando recibe el impacto del palo de golf. Y eso está calculado Esto es algo que antes no se podía hacer. Se puede hacer una aproximación cuasi estática, que en muchos casos, si el impacto es muy abrupto, o sea, es muy rápido, como en este caso, pues no era aplicable, no era realista, pero en este caso ya sí que, a partir de esta versión, ya sí que se puede calcular perfectamente. La parte del constructor de aplicaciones, aquí, como ya he comentado, pues aparecen las plantillas de diseño. Entonces, cuando abrimos el constructor de aplicaciones para crear una aplicación a partir de un modelo, pues nos aparece esta primera ventana, ¿vale? Que es el asistente de plantillas, de forma que nosotros podemos elegir, por ejemplo, una forma en blanco, una básica, que estas son las dos que ya teníamos antes, en la versión anterior, pero allá han aparecido más plantillas, por ejemplo, una para poner una cinta con secciones y gráficos, y te ponen la plantilla, y con lo cual ya simplemente ya está la forma casi construida, y solamente tenemos que pues particularizarla para poner los datos del modelo que tenemos abierto. Entonces, hay varias de estas plantillas y también podemos crear nuestras propias plantillas, ¿vale? Esto es algo nuevo que existe. Y además de estas plantillas, como saben, las aplicaciones se pueden ejecutar en diferentes dispositivos, pues hay plantillas optimizadas para equipos de escritorio, o para tabletas, o para móviles. Tenemos las tres versiones. Bueno, y estos son los módulos nuevos que han aparecido con esta nueva versión. Hay un nuevo módulo que es el de pilas de combustible y electrolizadores, que es que lo que hace es incluye interfaces físicas para la modelización de pilas de combustible de hidrógeno y también electrolizadores de agua. Que, bueno, comparten más o menos la misma física, pero es el proceso inverso uno de otro. Es decir, la pila de combustible lo que hace es coger el hidrógeno, hacerlo reaccionar con oxígeno para dar agua y de ahí sacamos energía, y el electrolizador de agua lo que hace es lo contrario, es dividir agua para obtener hidrógeno y oxígeno. Pues ambos procesos se pueden simular en estos sistemas. Entonces, en este módulo aparecen
las herramientas para este tipo de sistemas concretos, ¿vale? Por ejemplo, todas las herramientas para transporte de cargas, de especies cargadas dentro del sistema, las reacciones en los electrodos, la termodinámica de la mezcla de gases que hay dentro del dispositivo, el flujo y difusión del gas, pues mediante la ley de Maxwell-Stefan y la ley de Darcy, porque normalmente esto se produce dentro de electrodos porosos. Entonces, pues un medio poroso donde tenemos un flujo que viene dado por la ley de Darcy. Bueno, pues estas interfaces tienen todas estas características y podemos resolver este tipo de dispositivos. También, en el caso que tenemos flujos bifásicos de gas y líquido, pues esas interfaces vienen incluidas y acopladas con los fenómenos anteriores. Bien, anteriormente lo que existía era un módulo que era el de baterías y pilas de combustible. Bien, ese módulo ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama el módulo de diseño de baterías, porque fundamentalmente ese módulo lo que permitía, estaba enfocado al diseño de baterías y tenía una pequeña parte para pilas de combustible, pero que no estaba muy desarrollada. Entonces lo que ha ocurrido ahora es que ese módulo sigue siendo como está, pasa a llamarse módulo de diseño de baterías y aparece este nuevo módulo específico y más ampliado para pilas de combustible y electrolizadores, ¿vale? Otro de los nuevos módulos que aparecen es el LiftLink para Simulink, que nos permite conectar Console Multiphysics con Simulink, que es una de las herramientas principales que tiene MATLAB, ¿vale? Con esto nos permite ejecutar una simulación de Console Multiphysics desde un flujo programado en Simulink, pues para diseño de control. Aquí tienen un ejemplo, vemos como hay un flujo dentro de Simulink y hay un bloque dentro de ese flujo que es una simulación de console, que es lo que aparece ahí como console cosimulation. Cosimulation porque al mismo tiempo que se va resolviendo el algoritmo de flujo de control que hemos puesto, se va resolviendo el método de elementos finitos dentro de console, del servidor de console. Entonces, la forma de hacerlo es, hay que crear el modelo. Se crea el modelo en Console Multiphysics, el modelo que queramos resolver. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tiene aquí es la carga y descarga pues de un pack de baterías, ¿vale? Y el control térmico, para ver ese control térmico, pues se hace la simulación con Console Multiphysics. Y para todo el flujo de carga y descarga se utiliza Simulink, ¿vale? Entonces se hace la cosimulación entre los dos software. El espacio de estados se puede exportar desde Console Multiphysics a Simulink, y también si hacemos modelos de orden reducido, que eso los alumnos del máster ya saben a qué nos referimos porque lo hemos dado en estas últimas clases. Tenemos una simulación complicada, podemos hacer un modelo de orden reducido para repetir esa simulación muchas veces con un coste computacional mucho más pequeño, con lo cual es muy apropiado para incluirlo en Simulink, porque aquí tenemos que hacer la simulación muchas veces. Bueno, pues podemos exportar esos modelos de orden reducido de Console Multiphysics al flujo de control de Simulink. Y esto nos sirve, este LiftLink para Simulink funciona para modelos estáticos y modelos dependientes del tiempo. Otro de los módulos nuevos que aparecen es el módulo de flujo polimérico. Bien, anteriormente dentro del módulo de CFD pues se podía calcular flujos de algunos fluidos que eran no newtonianos, pero había unas pocas opciones, y si queríamos pues un modelo no newtoniano pues, un poco más complejo y con más características, pues teníamos que construirlo nosotros a mano o programarlo a mano. Ahora aparece este nuevo módulo de flujo polimérico que incluye pues muchísimas más casos y muchas más ecuaciones constitutivas de los fluidos, por ejemplo, para modelar fluidos viscoelásticos o inelásticos no newtonianos, pues con viscosidades que cambian con la velocidad de cizalla, con el shear rate. Este módulo, en principio, pues puede tener muchísima aplicación en industrias relacionadas con polímeros, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y químicos de alto grado, ¿vale? Que es donde casi todos los fluidos realistas pues tienen comportamientos no newtonianos, y nos permite también pues de forma digamos más
establecida, pues incluir las dependencias del fluido con la temperatura y con la composición del propio fluido. Eso nos permite, por ejemplo, tratar problemas como el curado de polímeros, de materiales poliméricos, y la polimerización, donde la polimerización pues, va cambiando la composición con el tiempo y las propiedades de flujo con el tiempo, y en el curado pues con la temperatura también. Y incluye también pues la posibilidad de hacer interacciones entre fluido y estructura. Por ejemplo, en problemas de extrusión de polímeros, como el que tienen aquí a la derecha, pues eso es muy importante, porque aparecen esfuerzos muy grandes que modifican pues la estructura de la ranura, por ejemplo, por donde está extruyéndose la muestra polimérica, ¿no? O otro ejemplo pues sería si tenemos fluidos biológicos que suelen ser no newtonianos que se mueven a través de una bomba peristática. Bien, en, en la parte de ingeniería química y electroquímica, los cambios que aparecen, bueno, pues son en primer lugar los que ya mencionados, el módulo anterior de baterías y pilas de combustible pasa a llamarse módulo de diseño de baterías y aparece este nuevo módulo más especializado para pilas de combustible y electrolizadores. Hay una biblioteca de materiales para corrosión, o sea, donde viene datos de corrosión para esos materiales, que se ha incluido en la parte de electroquímica, que antes no estaba. Y en el módulo de ingeniería de reacciones químicas, pues hay algunas mejoras. Por ejemplo, ahora tenemos sistemas predefinidos con datos termodinámicos para tanto para aire seco, aire húmedo y en fase vapor. Y vapor. Cuando escribimos reacciones, hay una herramienta para que nos haga el ajuste estequiométrico automático de las reacciones, de forma que, bueno, pues si nos equivocamos, esto puede detectar que la ecuación no está bien balanceada. Y podemos, ahora hay una herramienta, o sea, hay un nodo para tratar lechos de peles reactivos en soluciones concentradas, que antes solamente teníamos para soluciones diluidas. Y aparece el cuarto módulo que aparece nuevo, que es el módulo de propiedades de líquidos y gases. Anteriormente, el módulo de ingeniería de reacciones químicas ya tenía una herramienta para el cálculo de las propiedades de mezcla y de propiedades de líquidos y gases. ¿De acuerdo? Propiedades termodinámicas y también de fluidos. Bueno, la viscosidad, para calcular la capacidad calorífica, presión constante de la mezcla, la conductividad térmica, etcétera. A partir de la composición de la mezcla. Bien, ¿qué ocurre? Pues que esa herramienta en realidad pues también nos podía servir pues para otro tipo, no solamente sería útil para ingeniería química, sino que por ejemplo para acústica también nos puede servir. ¿Sí? Si queremos calcular pues la conductividad térmica del gas para un modelo acústico, pues también nos sirve esta herramienta. Entonces, este nuevo módulo es o por ejemplo para flujo de ese gas, para el módulo de CFD. Entonces, lo que se ha hecho es extraer esa herramienta que de todas maneras sigue estando dentro del módulo de ingeniería química, eso de ahí no desaparece, pero extraerla para que pueda ser también acoplada con los diferentes otros tipos de simulaciones que pueden necesitar estas propiedades de mezclas, ¿vale? En cuanto a flujo de fluidos, pues aparecen nuevas herramientas también. Hay una nueva interfaz en el módulo de CFD para las Shallow Water Equations, que son las ecuaciones de aguas someras, por ejemplo, para calcular pues el oleaje cerca de la costa, en aguas poco profundas, como ven aquí en este vídeo que ven a la derecha, que está hecha calculado con esa nueva interfaz. Pues es un tsunami, una ola grande que choca contra pues un perfil de la costa. Aquí también tiene una pequeña montañita que sobresale un poco del nivel del mar y se puede ver cómo funciona esta nueva interfaz que viene incluida. Anteriormente se podía, evidentemente, en construcción multidifícil se podía hacer este cálculo previamente, pero teníamos que nosotros escribir las propias ecuaciones y construirnos las condiciones de control. Es decir, había muchísimo trabajo que hacer y ahora ya viene implementada en una interfaz hecha a medida con toda su herramienta. Hay un nuevo modelo de mezcla para gases compresibles con diferentes composiciones. Podemos poner condiciones de contorno estableciendo la presión total en entradas y salidas.
Y bueno, hay más mejoras como el, eh, elegir la escala de longitud basada en la geometría que tengamos en nuestro modelo para entradas turbulentas, el, el cálculo de promedio ya automático para promedio de densidad y viscosidad en flujo bifásico, tanto para las formulaciones de level set como de phase field. Y los resolvedores, pues los resolvedores que aparecen predeterminados para cada tipo de cálculo, pues se ha mejorado la elección de esos resolvedores, de forma que ahora son más estables y con mejor rendimiento. En transferencia de calor aparece una nueva interfaz de cambio de fase que nos permite, como ven aquí, calcular, por ejemplo, en este caso, el cambio de fase en una congelación, que este es un secado por congelación, es un ejemplo tutorial de secado por congelación, donde se calcula con esta nueva interfaz dónde está la superficie de cambio de fase, eh, que se calcula pues acoplando con el método phase field, de método bifásico. En medios porosos también se pueden especificar ahora las propiedades del material poroso, las propiedades térmicas del material poroso en la parte de los materiales y tenemos también herramientas para transporte de calor y humedad en medios porosos insaturados. En cuanto a mecánica estructural, como ya le he mencionado, ahora tenemos la posibilidad de realizar cálculos con problemas de contacto transitorio, es decir, dependientes del tiempo y que no son cuasi estacionarios, sino que son con todas las ecuaciones completas dinámicas, ¿vale? También hay herramientas ahora para el modelado de grietas, de la predicción de los cracks. Aquí el vídeo que tienen, por ejemplo, vemos una muestra que está sometida a esos esfuerzos de extensión en los cilindros superior e inferior y vemos cómo se va propagando la rotura, ¿no? Y conforme seguimos tirando, pues al final también en el hueco interior pues también aparece una nueva rotura, y ahí se puede seguir la dinámica de la rotura, de la predicción de la grieta en los materiales. Bueno, también se puede incluir en los materiales pues que haya un refuerzo integrado con armaduras, malla de alambre, etcétera. En la parte de multicuerpos hay una generación automática de juntas. Para rodeamientos magnéticos activos se puede incluir ahora, con efectos de turbulencia. Y ahora se puede incluir modelos de elasticidad de ferroeléctrica, ¿de acuerdo? Incluyendo piezoelectricidad no lineal con efectos de histeresis. Hay un análisis de desgaste que también se ha incluido en la parte de contacto. Por ejemplo, aquí vemos, eso es un cilindro eh, que está siendo empujado sobre una cinta de desgaste que se va moviendo de izquierda a derecha y vemos cómo podemos ir calculando cómo aparece la zona desgastada del cilindro. Vemos cómo se va erosionando y podemos calcular cómo es el avance de la erosión del cilindro, con este análisis de desgaste que aparece también ahora nuevo en la parte de mecánica estructural. En acústica, bueno, pues en acústica también hay algunas novedades que se han incluido. Una de las más importantes es que el método de elementos de contornos que antes ya teníamos disponibles, pues ahora se ha reformulado, o sea, se ha mejorado, es el método de elementos de contorno, de forma que ahora es capaz de resolver problemas más complicados, por ejemplo, como este que ven aquí, que es la dispersión acústica en un submarino de 50 metros de longitud con ondas acústicas de 5 kHz. Entonces, como comprenderán, la diferencia de escala de longitud entre el objeto y la longitud de onda aquí es enorme. Bueno, pues con este método mejorado pues se puede calcular a esta frecuencia, ¿vale? Utilizando el método de elementos de contorno. ¿Para qué es aplicable en este caso? Pues ahora ya sí se puede utilizar para aplicaciones de sonar o problemas grandes de dispersión, como en este caso de aquí. Hay algunas también condiciones de contorno que se han incluido, por ejemplo, condiciones de puerto mecánico y de puertos localizados de entrada, por ejemplo, para micrófonos y microtraductores en audífonos y altavoces inteligentes.
También en la parte de acústica no lineal, ahora se puede utilizar el esquema de temporal explícito, ¿de acuerdo? Que en esos casos es más útil que el implícito, ¿eh? Por ejemplo, para tratar problemas de ultrasonido de alta intensidad. Y en la parte de acústica de rayos, pues hay algunos cálculos de variables automáticas que se han incluido, por ejemplo, el cálculo del tiempo de revelación, la claridad, etcétera, en el caso de acústica de rayos. En la parte de electromagnetismo, en la parte de ACDC, pues para el caso de eh, las inductancias parasitarias, por ejemplo, para la inducción mutua entre circuitos que están cerca uno de otro en un PCB, en un circuito impreso, pues se puede, está ya incluido la extracción automática de la matriz de inductancia mutua, de la matriz L, ¿eh? Por ejemplo, utilizando, en este caso, como nada más que tenemos corriente, utilizando la interfaz de campo magnético solamente con corrientes, ¿de acuerdo? También se pueden tratar ahora completamente los materiales ferroeléctricos, que antes no se podían tratar, y hay un nuevo modelo para calcular las pérdidas en núcleos de hierro laminado. El módulo de radiofrecuencias y también el módulo de óptica ondulatoria, que son parecidos, hay algunas diferencias entre ellos, pero estas mejoras son en común para los dos. Pues hay un resolvedor para un barrido rápido de puertos, es decir, cuando queremos hacer un sweep, un barrido, activando y desactivando diferentes puertos, pues ahora el resolvedor es más rápido. Hay una nueva interfaz específica para el análisis de la sección transversal de radar asintótica, es decir, a largas distancias, ¿de acuerdo? Que es el ejemplo que ven aquí abajo a la derecha. Y hay una nueva gráfica que es la gráfica de polarización. En el caso de óptica de rayos, también tenemos la dispersión de rayos en dominios y en contornos del modelo. Y finalmente, en la parte de optimización y trazado de partículas, en el módulo de optimización se ha añadido un nuevo resolvedor de optimización que antes no teníamos, que era Hypopter, y también ahora nos permite la opción de almacenar las soluciones intermedias de optimización en aquellos métodos que son métodos basados en gradientes, es decir, son aquellos métodos en los que se calculan, cuando se calcula una nueva solución de optimización, el nuevo paso de optimización, se calculan las derivadas para encontrar el siguiente paso. Bueno, esos son los métodos basados en gradientes. Bueno, pues en esos métodos ahora nos permite almacenar las soluciones intermedias, tantas soluciones intermedias como queramos, para ver pues cómo ha ido avanzando la optimización. Aquí en el vídeo que ven, pues esto es la optimización de la forma de un gancho que está sujeto a una serie de cargas para que la resistencia del gancho sea la máxima, manteniendo constante la masa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una optimización topológica y podemos ver los diferentes, cómo se ha ido optimizando en los diferentes pasos de optimización que ahora sí lo tenemos disponible. En el módulo de trazado de partículas, pues hay algunas mejoras que se han hecho. Una de ellas es que las propiedades de las partículas que antes se tenían que especificar dentro de la propia interfaz física, ahora se pueden especificar dentro de un material, de forma que podemos tener tantos materiales como tantas partículas tengamos. Y hay una nueva formulación para el trazado de partículas pequeñas en fluidos viscosos, donde aquí se incluye, por ejemplo, efectos de la vaporización de las partículas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto es utilizado pues, en uno que le recomiendo ver, que es la transmisión por aerosoles entre una persona que va corriendo y otra que va detrás, de aerosoles exhalados, que puede ser la transmisión de enfermedades como COVID, y se ha tenido en cuenta, claro, hay que ver cómo ese aerosol, las partículas de aerosol se mueven dentro del flujo de aire, y teniendo en cuenta su evaporación conforme va pasando tiempo. ¿Vale? Muy bien. Y nada más, simplemente, pues estas son las novedades destacadas que han aparecido en esta nueva versión. Voy a terminar simplemente, pues, incidiendo de nuevo en el máster que tenemos ahora mismo en marcha, en la segunda edición, en la Universidad de Málaga, donde además también tenemos colaboración con Atlin Software Científico y con Consol, ¿vale? Y con otras universidades, que es sobre
simulación numérica en ciencia e ingeniería con Conso Multifisis, que es un título propio de la Universidad de Málaga, y vemos pues todo esto. Vemos pues todas las herramientas fundamentales para realizar las simulaciones, como son el establecimiento de geometría, definiciones materiales, todas las interfaces físicas, el constructor de física, es decir, todas las herramientas básicas, y después las aplicaciones fundamentales de electromagnetismo, mecánica estructural, CFD, ingeniería química, etcétera. Vale.